Vamos a prácticamente el versículo 27. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer la Biblia de las Américas. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Amado Dios, gracias en esta noche por la palabra. Señor, nos acercamos nuevamente, Señor, ante el trono de tu gracia, Padre, para honrarte, para bendecir tu nombre. Es un placer, Señor mío, es un privilegio para nosotros, Señor, estar, Señor, postrados delante de ti. Y hemos venido, Señor, a honrar y bendecir tu nombre. Y también, Padre amado, para que tú seas hablando a través de la palabra a nuestras vidas. Y permite, Padre, que cada estudio bíblico, Señor, sea de bendición, Señor, para cada persona, Padre, que entre por las puertas de esta iglesia. Amado Señor, que esta palabra edifique, que esta palabra bendiga, Señor. Que esta palabra conforte, Señor, prepare nuestras vidas, Padre, para nuestro diario vivir mientras estemos aquí en esta tierra. Así que te pedimos, Señor, en esta hora la guianza tuya en todo lo que llevemos a cabo aquí en el templo, Padre mío, y que tú seas el que me des la gracia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen su asiento, Dios los bendiga en esta noche. Vamos a entrar con la parte número 2, una conducta digna del Evangelio. ¿Cuántos han meditado en los estudios que están llevando a cabo, hermanos, cada miércoles? Los estudios que se llevan a cabo los viernes. Son buenos estudios, hermanos, y esperamos en Dios que estos estudios fortalezcan nuestra vida espiritual. Podamos tener mucho tiempo en el Evangelio, pero es muy importante que haya un estudio bíblico en nuestras vidas. Y no que sea únicamente en temporadas, hermanos, sino que cada semana continuemos con el estudio de la palabra para que vayamos madurando, que vayamos creciendo en el Señor. Así que, hermanos, vamos a entrar aquí nuevamente al comportamiento cristiano. La iglesia, hermanos, local, tiene que mantenerse siempre firme y unida ante la oposición que enfrentemos en medio de este mundo, hermanos, porque va a haber oposiciones. O sea que en lugar de dividirnos, estar más unidos. Vienen problemas, sí, vienen muchos problemas. Estamos en medio de un mundo que este mundo, hermanos, conforme estamos mirando, este mundo no va a tener cambios buenos. Este mundo cada día va a estar peor. Todo se está preparando, hermanos, para la venida de Jesús. ¿Cuánto estamos esperando la venida de Jesucristo? Cristo viene a levantar a su iglesia, hermanos. Cristo viene, quizá mucha gente lo vean de otra manera o no sé qué tipo de doctrina tengan otras personas cuando no esperan al Señor, pero el Señor viene, Él viene a levantar a su iglesia. Así que, ¿cuál es el propósito en este estudio? Permanecer juntos, no estar divididos, que no haya división en nuestras vidas. Y de que en vez de dejar, hermanos, que el enemigo nos divida, porque el que divide es el enemigo. El enemigo no sabe sumar, hermanos. El enemigo nunca llega con propósito de bendecir a una persona, no. El enemigo cuando llega con propósito de dañar, hurtar, matar y destruir. Esa es la obra del diablo. Así que, hermanos, toda división, hermanos, sabemos claramente que viene de parte de Satanás. Entonces, debemos estar firmes como en un solo cuerpo. Es lo que la palabra del Señor nos va a enseñar esta noche. En vez de luchar unos con otros, hermanos, debemos estar unidos. Porque hay ocasiones, hermanos, que quizás se levanten problemas en algunas congregaciones y comienza una lucha, un hermano con otro hermano. Y esto no es bíblico, hermanos. Este es un problema que trae el enemigo para meter división dentro de las congregaciones, para desanimar a las personas, para desanimar a aquel que apenas inicia en el Evangelio, para desanimar también a aquel que ya tiene tiempo en el Evangelio. Ese es el propósito del enemigo. Entonces vamos a entrar, hermanos, al primer punto, honrar el Evangelio, basado nuevamente en el versículo 27, y voy a leer la porción bíblica, que dice solamente comportar de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente. Ninguna iglesia, hermanos, ningún creyente debe de traer deshonra al Evangelio, ninguno. Debemos de honrar el Evangelio conforme nosotros vivamos o con nuestro comportamiento, hermanos, que estemos llevando en nuestro diario vivir. Y la palabra digno
que viene siendo en el griego axios. Esta palabra tiene un significado que es encajar, corresponder, ser adecuado. Esto es la palabra digno. Que encajemos, que correspondamos y que seamos adecuados. Ahora, vamos a tocar esto. Número uno, la conducta del creyente debe de ser de acuerdo al Evangelio de Cristo. Como cristianos tenemos una responsabilidad con el Señor. ¿Sabía usted que como cristianos cada uno tenemos una responsabilidad delante del Señor? Hay una responsabilidad. Hay personas que probablemente no crean que hay una responsabilidad como cristianos, pero tenemos una responsabilidad delante del Señor cada cristiano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con el Señor? Encajar con el Evangelio que nosotros profesamos. Número dos, corresponder al Evangelio que profesamos también nosotros. Número tres, ser adecuado al Evangelio que profesamos. Número cuatro, ser dignos del Evangelio que profesamos. Son 4 puntos importantes, lo voy a mencionar: encajar con el Evangelio, corresponder al Evangelio, ser adecuados al Evangelio y ser dignos del Evangelio. Esto es lo que es cada cristiano. O sea, no da lugar, hermanos, a tener un mal comportamiento. No da lugar a tener un mal testimonio. No da lugar, hermano, o más bien no le damos lugar al diablo para que entre y haga divisiones dentro de las congregaciones. Es muy importante, hermanos, el estudio bíblico en la vida de cada cristiano. ¿Para qué? Para que estemos fuertes, para cuando lleguen los ataques del enemigo, saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ir a la palabra del Señor. Echar mano a la palabra de Dios. Ahora veamos un punto. Si la persona profesa el Evangelio, debe de vivir digno del Evangelio. Su conducta o la conducta nuestra, nuestro comportamiento, hermanos, debe de encajar y corresponder con el Evangelio que profesamos cada uno. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Alguien dijo de esta manera, que esto viene siendo la imagen de una persona que se pone una vestimenta y que con tanta frecuencia a veces acentúa las escrituras. Lo voy a poner de esta manera, y que decimos que cuando hablamos de una vestimenta espiritual, en pocas palabras, ahora cuando una persona se pone una vestimenta, normalmente ¿cuál es el propósito de poner una vestimenta? Usted se pone una vestimenta que le quede a usted, ¿cierto o no? Que se vea bien usted con la vestimenta, si tiene, y si no tiene, pues ni modo, la que haya es buena. Pero si usted tiene 1, 2, 3 cambios, usted va a buscar la vestimenta que le quede mejor. Ahora, yo quiero que me sigan lo que estoy mencionando. ¿Por qué? Porque eso le da otra apariencia distinta a su cuerpo. Así que, ¿por qué? Ahí va también la personalidad de cada uno. Usted no le va a cambiar la manera de vestir a una persona porque él se mira o ella se ve a sí misma en el espejo y dice, es que esto es lo que yo veo que a mí me queda mejor, ¿cierto o no? O cuando usted va a comprar algo a la tienda, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que usted mira en la tienda donde venden ropa? Un espejo, un probador de ropa, para que usted esté de acuerdo con lo que está comprando. Si no está de acuerdo, no lo va a comprar, ¿verdad que no? ¿Cómo se da cuenta? Se mira usted a sí mismo. Entonces, esto es algo similar cuando mencionamos el tipo de ropa. Así que lo mismo sucede con el Evangelio de Cristo. Si nos colocamos el Evangelio en nuestras vidas, debemos vestir el Evangelio. Amén. Este es el propósito. Debemos de vestir el Evangelio, debemos de colocarnos el Evangelio, debemos de vivir conforme al Evangelio. Debemos, hermanos, de ser dignos, o más bien nuestra conducta sea una conducta digna del Evangelio. Lo que hace valer a un cristiano es el Evangelio, hermano. No hay otra cosa en la vida que lo haga valer, ni la religión. La religión no salva, mis hermanos. Lo que salva es la bendita palabra del Señor y la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, hermanos. La palabra del Señor es muy importante dentro de una iglesia cristiana. Cada vez que me toca preparar, a veces, bueno, la mayoría del tiempo cuando preparo alguna enseñanza, surge a mi mente la ocasión cuando una persona llegue y me dice, pastor, el Señor habló a mi vida y me dijo que le dijera que usted le dé más tiempo a la alabanza y menos tiempo a la palabra. ¿Y usted qué cree? ¿Cree que haya sido el Señor el que le haya dicho? No, hermanos. La pregunta mía fue esta: ¿cuál Señor le dijo?
Porque una cosa es, hermanos, porque hay ocasiones que creemos y hay que tener cuidado también, hermanos, cuando estamos orando, cuando vienen cosas a nuestra mente, creyendo que es el Espíritu Santo tratando con nuestras vidas. Siempre que venga algo a su vida, asegúrese que acuda a la palabra, conozca la palabra para que el enemigo no lo engañe. Cuando aquella persona me dice eso, no, le digo, usted está bien equivocada. En ninguna parte de la Escritura va usted a encontrar respaldo a lo que usted me está diciendo. La alabanza es para el Señor. El pueblo cristiano necesita palabra de Dios, hermanos. Y le voy a decir algo, hermano, mucha gente hoy en día, hermanos, se conforma únicamente con escuchar alabanzas y deja la palabra del Señor a un lado. No, hermanos, la palabra del Señor debe ser lo más importante en nuestras vidas. Claro, el que usted escuche alabanzas es buenísimo, el que usted alabe al Señor es buenísimo, pero recuerde, la alabanza no es para usted ni para mí, es para el Señor. Pero la palabra sí es para nosotros. Necesitamos palabra de Dios, hermanos. Los días, hermanos, en que estamos viviendo son días difíciles y necesitamos siempre permanecer dentro del Evangelio, hermanos, y que honremos el Evangelio nosotros. Amén. Ahora veamos qué es lo que declara la palabra del Señor. La Biblia declara, hermanos, número 1, que debemos de ser un buen ejemplo. Veamos lo que dice Tito capítulo 2, versículo 10, del 7 al 10. Dice la palabra del Señor: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Ahora, déjeme mencionarle de que el culto pasado, el miércoles, le mencioné de que hay una porción en la palabra que dice que debemos de adornar el Evangelio. Ahí está esa porción. Que adornemos nosotros la doctrina de Dios. Que nuestro comportamiento sea un buen comportamiento como cristianos. Amén. La verdad, hermanos, no hay razón para preguntarle a otra persona cómo tenemos que vivir como cristianos, porque la respuesta la tenemos en la palabra del Señor. Usted quiere que Dios le hable, acuda a la palabra. Usted quiere vivir como cristiano, acuda a la palabra. Quiere vivir, hermano, con santidad, hermano, escuche la palabra del Señor. De que no únicamente, hermanos, cuando vengamos al servicio o a un estudio bíblico, hermanos, estemos ahí únicamente como oidores, sino que la palabra la retengamos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para practicarla en nuestro diario vivir, para practicarla allá en el trabajo, para practicarlo allá en la calle, para practicarla donde quiera que estemos, para practicarla en el hogar, donde quiera que vayamos, practicar la palabra del Señor. Que la gente pueda decir, ustedes sí son evangélicos. Amén. Número 2, que debemos de dejar las malas costumbres. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿quién de ustedes cuando vino a Cristo tenía muy malas costumbres? No me va a decir que ninguno, porque todos teníamos malas costumbres. Habíamos de levantar las dos manos, hermano. Teníamos muy malas costumbres, pero ahora la pregunta, no sé cuánto tiempo tenga en el Evangelio, ¿todavía tiene malas costumbres? Y si hay malas costumbres, hay problema. Si hay malas costumbres, algo anda mal ahí. Ahora veamos qué es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice la palabra del Señor: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Voy a detenerme un poquito ahí. Ira. Habrá gente iracunda. Ahora, son dos cosas muy distintas, la ira y el enojo. Totalmente diferentes. Ahora, la Biblia no está diciendo que no se enoje. Hay ocasiones que sí nos podemos enojar por alguna cosa, pero no pequemos. No irnos a un extremo. Pero
Entonces debemos de dejar todas estas cosas, dice la palabra del Señor: ira, enojo, malicia, maledicencia. Y cuando hablamos de maledicencia, porque a veces, hermanos, hay personas, no sé si le haya tocado, donde a veces se reúne con un grupito cristiano y entre los cristianos por ahí uno de ellos todavía dice malas palabras. Y lo mira, hermanos, muy común para él. Y creo, hermanos, que es bueno que cuando usted escuche a una persona, a un hermano diciendo una mala palabra, exhórtelo, apunte Colosenses capítulo 3, versículo 8. Aplíqueselo a su vida. No debemos decir malas palabras. Ahora veamos lo que dice el versículo 9. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Ahora recuerde una cosa: cuando venimos a Cristo Jesús, ahora somos una nueva criatura. Ya el viejo hombre ya no vive en nosotros. Aquel ya murió. Entonces, más bien dice, desechando al viejo hombre con sus malos hábitos, el versículo 10, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Cómo se renueva aquella persona? ¿Cómo se va renovando? A través de la palabra. Le dijeron los discípulos, Señor, cuando hicieron la pregunta, platicando con el Señor respecto a que ellos querían que los bañara el Señor, no, yo otra vez estoy limpio por la palabra. Y la palabra del Señor es la que limpia a la persona. Por eso necesitamos escuchar palabra de Dios continuamente. Y no únicamente, hermanos, en el servicio, sino allá cuando estamos a solas con el Señor, abrir la Biblia, escudriñar la palabra del Señor, porque la necesitamos en nuestro diario vivir. Otra de ellas que nos dice la palabra del Señor, que debemos de vivir como escogidos de Dios. Le mencioné 3 ya con esta. La número 3, que debemos de vivir como escogidos de Dios. Colosenses 3:12 al 14. Dice la palabra del Señor: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Amén. ¿Cuántas veces tiene usted que perdonar a su hermano? Mire la pregunta, porque hay gente que dice, no, es que ya me llenó, ya me tiene hasta la coronilla. No quiero escuchar esta palabra, ya me tiene hasta el copete. Si tiene copete y si no tiene copete, ya me tiene hasta acá. Pero ¿por qué llegamos a ese punto como cristianos? La verdad, ese tipo de vocabulario no debe caber en nuestras vidas. No debe de haber, hermanos, resentimiento en contra de los hermanos. No debemos de abrigar enojo. No, la Biblia nos enseña qué tenemos que hacer, y es perdonar los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Cuando una persona o una iglesia, mire una cosa que voy a mencionar, hermano, porque una de las cosas que deberíamos de luchar dentro de las iglesias, los ministros, es que haya unidad dentro de la iglesia. Porque normalmente, hermanos, hay ocasiones que se forman ciertos grupos dentro de las iglesias, hermano. Y lo voy a mencionar, mire, la forma que hay grupos. Hay personas que tienen su grupito y cuando se acaba el servicio son los únicos que se saludan y no saludan a los demás. ¿Es bueno esto? No, no es bueno, hermanos. Recuerde, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Oiga, imagínese usted, hermano, que usted cuando se bañe, que diga, ahora no me voy a lavar la nariz porque no quiero nada contigo. Usted cuida todo su cuerpo, hermano. Igualmente en la iglesia, todos somos miembros de un solo cuerpo, hermanos. No hay razón para decir, esto no me gusta, este no me cae bien, este me cae mal. O esta persona tiene muy buen carácter con esa gente, es con la única que me gusta juntarme. No, hermanos, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. No debe de haber divisiones dentro de la congregación, hermano. Aprendamos una cosa, hermanos, saludemos a todos igual, de la misma manera. Y le voy a decir algo: si hay alguien
quizás que sea una persona muy dadivosa y que le da a usted algo, eso no implica, hermanos, que a esa persona la tiene que saludar mejor que a la que no le da. A todos iguales. A todos iguales. No debe de haber divisiones dentro de las congregaciones, hermano. Las divisiones, hermano, es un arma del diablo para destruir. Y vuelvo a mencionar, para desanimar al cristianismo. Entonces, hermanos, esto es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Ya apuntó las citas. ¿Se acuerda de los 3 puntos que acabo de mencionar? Lo que la Biblia declara, lo que la Biblia nos enseña. Ahora voy a entrar al número 2. Segundo punto. Estar firmes ante los ataques del enemigo. Basado en el mismo versículo 27 y al final. Pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Note, el punto importante es el evangelio. La palabra del Señor no se puede separar del cristiano, hermanos, de nuestras vidas. Puede haber personas todavía, hermanos, que algún culto se le haga largo, hermanos. O que haya hermanos que quizá diga, ¿cuándo va a acabar este hermano de enseñar? O cuando se empieza el servicio, cuando entra la alabanza, todo está muy precioso, y cuando se acaba la alabanza, pasamos a ofrendar en la hora de orar para entrar a la predicación. Puede haber algunos hermanos que salen para afuera. Sí hay, hermanos. Sí hay. ¿Por qué? Porque no les gusta la palabra. Me tocó escuchar a una persona que dijo, para mí me es muy difícil estar sentado escuchando la palabra. Pues déjeme decirle, es muy importante que soseguemos al cuerpo y hacerle saber al cuerpo, ahora te sientas, ahora vamos a escuchar palabra de Dios. Porque, hermano, el alma no puede vivir de las cosas terrenas. No hay un mercado, hermano, para que usted vaya y que el alma se llene de lo que vendan en el mercado. No, la única que va a saciar, hermano, el alma es la palabra del Señor. Nadie más la va a llenar. Entonces debemos de darle tiempo también, hermanos, a nuestras vidas, sentados escuchando la palabra del Señor. Entonces, hermanos, vuelvo a mencionar, estar firmes ante los ataques del enemigo. Es el punto 2. Como demostrando las características de un soldado valiente, es lo que da a entender aquí Pablo. Un soldado que había sido sorprendido, voy a mencionar esto, en una conducta desordenada, fue llevado él ante Alejandro. El emperador le preguntó cuál era su nombre, y lo curioso de todo, que cuando él le contesta, le dijo, Alejandro, ese es mi nombre, Señor. Alejandro Magno se le queda mirando y le dice, pues entonces compórtese de acuerdo al nombre que lleva, le dijo. A Alejandro le importaba que él se comportara bien porque él también se llamaba Alejandro. Pero luego le dice, y si no se comporta bien, cámbiese el nombre, le dijo. ¿Es fuerte este punto? Sí es fuerte. Esta fue la exhortación para él. Ahora, si el Señor Jesucristo preguntara, hermanos, nuestro nombre y respondiéramos, somos cristianos, Señor, y el comportamiento nuestro ante Él, y que Él nos contestara lo mismo, hermanos, entonces compórtese como cristiano. Es bueno, hermanos, sinceramente, a veces meditar en este tipo de enseñanza, mayormente cuando usted se enoja en momentos que el hermano le llega quizás la ira. El momento, hermano, donde lo sacan de casillas. El momento donde puede cometer el error más grande de su vida. Donde esta palabra que estamos hablando en esta noche, que usted pueda decir, entonces, si yo soy cristiano, me tengo que comportar como cristiano. Que no tenga que mandar traer a alguien para que lo controle, para que le haga saber, hermano, usted está mal. Si ya ha escuchado la palabra del Señor, por eso es muy importante, hermanos, que en los cultos le ponga mucha atención a la palabra del Señor, porque Dios siempre habla a través de la palabra a cada uno de nosotros. Otra vez me decía una persona, fíjese, hay una cosa, me dijo, que mi esposo cree que cuando usted predica como predica porque yo le cuento a usted mis problemas.
No, le digo, lo que pasa es que es Dios tratando con la persona, nada más que a veces no queremos entender. Porque es la verdad, hermano. Hermano, créame, en un sermón, hermano, Dios va a hablar a nuestras vidas. De una forma u otra, pongámosle atención porque Dios va a hablar a nuestro corazón, Dios va a hablar a nuestras personas por medio de ese mensaje. Ahora, había una exhortación muy adecuada, hermanos, o más bien muy necesaria. Hay una exhortación. Luego menciono, había una exhortación muy necesaria que la iglesia debe de seguir. La número 1, la unidad de espíritu. O sea, que nada les haga desviar su mirada o distraer de su posición. Hablamos de un mismo espíritu. Esto tiene un significado muy importante. Significa que todos los miembros deben de tener un espíritu renovado de la misma mente, de la misma fuente. ¿De quién estamos hablando? Del Espíritu Santo. Él es, hermanos, de donde es la fuente de la iglesia, el que renueva nuestros corazones, el que renueva nuestras vidas, hermano. Amén. Por eso hay que ponernos listos cuando alguien dice, me habló el Señor, me habló el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿Y cómo vamos a saber? A través de la palabra. Acuda a la palabra para que esté seguro que es Dios el que está hablando a su vida. Esto significa entonces que todos los miembros deben de tener, hermanos, un espíritu renovado de la misma fuente. Veamos qué dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Le voy a encargar, hermanos, de que si tiene Biblia y no la ha traído, tráigala. Para que cuando estamos en estudios bíblicos pueda usted mirar también la palabra del Señor, que lo que se está hablando está ahí en la palabra del Señor. Dice así: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ahora note la palabra espíritu ahí es con E mayúscula. Y cuando está con E mayúscula se está refiriendo al Espíritu Santo. Ahora, el Señor, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Y nuevamente ahí está la E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Todos los que somos cristianos, hermanos, debemos de saber que fuimos bautizados por el mismo Espíritu y que también nos dio a beber del mismo Espíritu, dice la palabra del Señor. ¿Qué significa pues esto? Significa, hermanos, que hemos sido llenos de la misma persona que es el Espíritu Santo. Significa también que todos debemos de ser, o más bien de estar comprometidos con nuestro Señor Jesucristo. Todos debemos de estar comprometidos. Hay una cosa que me preocupa en ocasiones, hermano. Una de las cosas, por decir así, usted sabe que en la iglesia, todos los eventos que se llevan dentro de la iglesia cristiana, tiene que haber un propósito. Cada actividad, un ejemplo, viene una actividad de niños el mes que entra. El propósito de la actividad es traerle palabra a los niños y reunir niños que escuchen la palabra. En los matrimonios, el propósito de los matrimonios es traer matrimonios también nuevos que escuchen el consejo de la palabra. Cuando usted invita a una persona a la iglesia, el propósito es traer la persona a la iglesia para que escuche la palabra. Cuando hay un retiro, el propósito es, hermanos, lo mismo, el que haya personas que escuchen la palabra del Señor. Pero hay una cosa que me preocupa: cuando hay actividades, no toda la iglesia apoya actividades. Y hay una cierta preocupación. ¿Cuál es la razón? Quizá digamos, es que no me gusta esto. Bueno, quizá no nos guste algún punto, pero déjeme decirle, si es para honrar a Jesús, hermano, hagámoslo para la gloria de Dios, y no es para nosotros. Es que así debe ser, sinceramente, hermano, la iglesia debemos de caminar juntos. Y hay un punto interesante de la manera que Pablo lo enseña aquí a lo que da a saber en la palabra que estamos estudiando esta noche. Porque hay una comparación aquí a un equipo que está jugando. ¿Quién de usted le ha tocado o son personas que les gusta mirar el juego del fútbol, el básquetbol, el voleibol, el béisbol?
¿Ha observado ustedes que todos los que están en el equipo, todos juegan? ¿Qué le sucede al que no juega? Hay que sentarlo, hay que quitarlo. Pero todos los que están en el equipo juegan. En la iglesia, todos los que estamos en la iglesia no estamos jugando, pero todos colaboramos. Todos. ¿Saben lo que es todo? Dígale que está enseguida, todos, mi hermano. Diga, en la próxima ocasión esperamos en la próxima actividad, mi hermano. Suele suceder que podemos decir, hermanos, que yo tengo cosas más importantes que lo que ustedes están llevando a cabo en la iglesia. ¿Será más importante, hermanos, que esparcir el evangelio? Te voy a decir algo. Hay empresas muy importantes en la tierra. Pero por muy importante que sea la empresa en la tierra, no es más importante que la iglesia de Jesucristo. Porque esa empresa va a llegar el día que se va a terminar. En cambio, la iglesia de Jesucristo va a perdurar por la eternidad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene, hermanos? Caminar juntamente con la iglesia. Hacernos al lado del Señor. Hacernos al lado del evangelio. Ahora, estas enseñanzas son para analizarnos a nosotros mismos. Y le voy a decir algo, hay ocasiones que Dios tiene que romper el molde que tenemos, porque hay ocasiones que tenemos un molde viejo, acostumbrado a una forma de ser. Y déjeme decirle, o de que decimos que a mí nadie me va a cambiar en el estilo de mi vida. No, mi hermano, la palabra de Dios es que nos cambia. ¿Quiere que le diga algo, hermano? En mi vida personal, mi manera de vestir era distinto. Yo no era una persona de traje, hermano. Yo era una persona que me ponía una corbata. Inclusive el día que me tocó que el Señor me llamó al pastorado, hermano, para ponerme una corbata, yo tuve que buscar ayuda para ponerme una corbata, porque no me sabía poner una corbata. Pero aquí está lo más tremendo de todo, que el que me enseñó a poner la corbata fue el mismo Señor. Y ya lo ha escuchado usted en otras ocasiones. Porque me recuerdo que había personas dentro de la iglesia que después de 4 o 6 meses me decían, pastor, si usted es pastor o tú eres pastor, debes de ponerte traje, o vestir aunque sea un saco, ponerte tu corbata, porque a mí me gustaba todavía venir, hermanos, con mis botas vaqueras, pantalón vaquero, pero más me faltaba entrar con sombrero a la iglesia. Dije, bueno, no me gusta, les decía yo, no me gusta la corbata. Un día le dije yo al pastor que era pastor, mi pastor antes de llegar a ser yo pastor, si quieres que yo predique y quieres que me ponga corbata, prefiero no predicar. Va para que se dé una idea. ¿Por qué? Porque no me gustaba, no me gusta. Y puede haber gente que me diga en esta noche, hermano, que a mí no me gusta, aquello no me gusta. Alguien me dijo, hermano, es que no es mi deleite el congregarme, decía. No lo voy a decir más porque te va a darse una idea más o menos quién dijo. No es mi deleite, decía que no es deleite, es responsabilidad. Y mirando yo aquello, pues llegó un momento y dije, bueno, pues me voy a poner una corbata. Batallé esa mañana en la dominical queriendo poner una corbata y no me salió el nudo. Para nada. Nos fuimos al servicio estando en la dominical, en la hora de alabanza. ¿Qué cree? Miré 2 manos haciendo un nudo de corbata. Me sorprendió y lo miré como 2 o 3 veces haciendo aquel nudo de corbata. Lo volví a mirar, dije, saliendo de aquí me pongo la corbata. Llegué a casa, agarro mi corbata, me la pongo exactamente como miré yo aquella, ¿cómo le puede decir? Una visión que el Señor me dio. Me puse mi corbata. Y recuerdo que un día platicando con una persona le dije, a mí el Señor me enseñó a hacer el nudo de corbata. Y me dijo, pero te enseñó a hacer el nudo de corbata el más sencillo. Le dije, el sencillo no es sencillo, pero me enseñó. A mí no me gustaba ponerme una corbata. Menciono todos estos puntos porque quizá para muchas personas puede decirme es que no es necesario. No, no es. Pero hay cosas que tenemos que hacer. Y cuando se hace una cosa, se hace con el propósito, hermano, de saber que lo que estamos haciendo es para el Señor también. Nomás si una cosa le voy a pedir, que el día que me invite a mí a la playa no me vaya a querer hacer ponerme un short porque no me lo pongo.
Te va a mirar ahí con un pantalón de mezclilla, hermano, si es preciso, hermano, y un sombrero ahí en la playa, ahí me va a ver así. Ahora, volviendo al punto, hermanos, porque esto es muy interesante lo que acabo de mencionar, de que otra de las cosas, cuando hablamos del punto que significa que todos somos hermanos, todos los miembros deben de tener un espíritu renovado de la misma fuente, de la misma persona. Significa que todos debemos de estar comprometidos con nuestro Señor Jesucristo, que ya lo mencioné ahorita. Y la otra es esta, estar seguros de que todos le hemos entregado nuestro corazón al Señor. Que no vaya a haber algo más en la vida que ocupe el lugar que le corresponde al Señor. Es muy interesante que a veces nos hagamos una evaluación a nosotros mismos. 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Se cuenta, hermanos, de que en el Palacio Real en Londres, los soldados que tienen afuera del palacio son soldados, hermanos, bien erguidos, bien puestos, bien parados en la forma en que tienen que estar cuidando ahí la entrada, especialmente los que están ahí de guardia, hermanos, en la puerta principal. Alguien lo mencionó y hasta parece ser que son de cera, que no son humanos, porque no se mueven ni pestañean, dijo. Nadie les hace desviar la mirada para un lado o distraerse de su posición, nada. Aunque algunos turistas a propósito traten de llamar su atención, la revista Life publicó en una ocasión la fotografía de uno de estos soldados con una abeja parada en la punta de su nariz. El énfasis aquí, hermanos, es esto, de que ese artículo que se salió en esa publicación era que el soldado mantenía su posición de firme sin moverse, aún en momentos como ese cuando estaba la abeja parada en la nariz. Nada lo hizo desviarse de su posición, su propósito, lo que estaba haciendo. Y llama la atención, sinceramente, y lo voy a decir de esta manera, que a nosotros nada de las cosas del mundo nos desvíe del propósito del Señor. Que no olvidemos, la iglesia, tenemos una labor que llevar a cabo, llevar el evangelio a todas partes del mundo, hablar de la palabra. Filipenses 1:27, lo vuelvo a leer, solamente comportados de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda ir que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Esta es la idea de parte de Pablo, hermanos, que quiere comunicar al pedirle a los filipenses aquí en esta carta que estén firmes sin dejar que nada les mueva de su posición como cristianos, nada. Y sugiere, hermanos, que no deben de rendirse ante las circunstancias y ni acobardarse tampoco ante los ataques del enemigo. Y como iglesia debemos de estar firmes con un mismo espíritu, unánimes, reflejando armonía, hermanos, de mente y de corazón. Cuando estemos haciendo esto, no va a haber lugar para la crítica. No va a haber lugar para sacarle el chisme a la hermana que no vino por hace 3-4 semanas. No va a haber lugar para sacarlo, hermano, o poner a la persona que quizás falló en algún área, ponerlo como evidencia y decirle a la gente, fíjate que te tengo la noticia nueva, que en la iglesia un hermano falló y déjame decirte lo que es ese tipo de hermano. No hay lugar. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de protegernos los unos a los otros. Que si fuera preciso, cuando alguien hable mal del hermano o de la iglesia o la hermana, le diga a usted, dígame, perdóneme, pero no me gusta que usted hable mal de los hermanos de la iglesia.
Yo le mencioné, hablarán mal de los pastores. Sí, cómo no. Son el blanco perfecto, hermanos, para todo. Pero espero que usted no lo haga, hermanos. Amén. No hay ni un amén, hermanos. ¿Ha mirado usted el testimonio de la iglesia primitiva, mis hermanos? ¿Ha leído la palabra ya, Hechos, capítulo 2? Igual en el versículo primero, que dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Todos juntos en un mismo lugar. Y es que cuando llegó el Pentecostés, hermanos, el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, dice la palabra del Señor, juntos. Y esto es básico, mis hermanos, para la iglesia cristiana o para la iglesia de hoy en día, que pueda disfrutar de lo que viene siendo un crecimiento constante y de la aprobación divina cuando predicamos el evangelio. ¿Sabe usted por qué creció la iglesia primitiva? Porque predicaban el evangelio. Unos se encargaban, hermano, y note un punto, porque hablé hace ratito de las actividades dentro de la iglesia, porque puede haber que diga personas, pero es que para mí las actividades no son muy importantes, hermanos, las descarto. Habían actividades que llevar a cabo en la iglesia primitiva, porque los griegos se quejaron de que no le ponían atención, hermanos, a sus viudas de ellos. No le ponían atención a ellos, y ahí se levantó la crítica en contra de ellos. Y hubo necesidad de levantar personas llenas del Espíritu Santo para que atendieran las mesas, para que sirvieran las mesas mientras ellos predicaban la palabra. Amén. Porque puede haber hoy en día que me digan, no, hermano, pero es que para mí las actividades, no, permítame decirle, siempre ha habido actividades dentro de la iglesia cristiana. Estoy hablando de actividades conforme a la palabra, para que no me vaya a malentender. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra unánime significa que todos los miembros deben de tener el mismo propósito. Todos los miembros. Ahora, permítame decirle, ojalá no lo vaya a cuestionar a usted algún día alguna persona que le diga, hermano, no lo veo en la iglesia o cuando hay una actividad. ¿Qué le va a contestar? ¿Qué le puede contestar a una persona que dice, es que no quiero? Habrá alguien que va a decir, no quiero, quizá va a buscar miles de excusas, pero la verdad es que a veces no queremos. Entonces, la palabra unánime significa que todos los miembros deben de tener el mismo propósito. O sea, todos debemos de concentrarnos en el propósito de Cristo. Todos. De que la gente conozca la palabra, que la gente, hermanos, que de una manera u otra llegue el evangelio a oídos de las personas que no lo conocen. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Note cómo nos exhorta Pablo a través de estas escrituras, cómo debemos de ser dentro de la iglesia cristiana. Esta es la verdadera iglesia cristiana. El punto es este, hermanos. El mundo, y preste atención en esto porque ya estoy terminando, el mundo, sus pueblos, sus familias, sus naciones, pueden estar separados y divididos, peleándose y difiriendo, discutiendo y estando en desacuerdo. Ellos pueden estar así. Pueden estar peleando y divorciándose también, haciendo guerra y matando, buscando y aferrándose, pero la iglesia no debe de vivir de ese modo. La iglesia no debe de estar en desacuerdo. Debemos estar siempre en un común acuerdo. Que haya algo que sea el centro de la iglesia, que viene siendo el evangelio, y que hay una persona muy importante que dio la vida por nosotros, Cristo Jesús. Él es la razón de servirle con todo nuestro corazón a Dios. No hay otra razón, mi hermano. Es Cristo.
Imagínese usted si usted le hace la pregunta a los pastores quizás algún día: oiga, usted no se cansa porque siempre lo veo aquí en la iglesia. Usted no duerme porque siempre está aquí. Porque un pastor no se puede dar el lujo, hermano, de llegar a medio culto. ¿O sí? Un pastor no se puede dar el lujo de decir: no, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a estar ahí, no voy a estar, hoy no me esperen, hoy decidí descansar. Anoche me acosté muy tarde y hoy quiero descansar. ¿Qué le parecería a usted un pastor de estos? Aquí tenemos un pastor, Dios lo bendiga. ¿Qué cree que diría la iglesia? ¿Qué haría? Sinceramente, ¿qué haría ustedes? Vamos a suponer de 52 semanas al año que al pastor Rivas se le ocurra faltar aunque sea unas 10 del año, unos 10 domingos. ¿Qué diría usted? ¿Qué pensaría? Deme un comentario, se vale. Negligente. O que se fue de vacaciones, se fue a gastar la ofrenda. ¿Sabía usted que hay personas que no ofrendan en la iglesia ni diezman porque creen que son los que le compran los zapatos al pastor? Si lo ven con un carro nuevo, hermano, ese pastor, hermanos, ya perdió su salvación. Nomás le falta que lo excomulguen, hermano. ¿Qué otra cosa usted pudiera pensar de un pastor así? Que no le interesa la obra del Señor. Ahora déjeme la pongo pues del otro lado. ¿Qué piensa usted de una persona que tiene un poco reunirse para orar a Dios? Lo mismito, negligencia espiritual. No le interesa reunirse a adorar al que tomó su lugar en la cruz del Calvario. No le interesa. Lo tienen muy en poco. Como que los afanes de la vida le están quitando el lugar que le corresponde al Señor. Mire, el Señor nos da 7 días de la semana. Usted puede trabajar 5 o 6 días a la semana, pero dele la oportunidad al Señor un día de venir a honrar y bendecir su nombre, hermano, el domingo. Ahora, si usted sabe que hay cultos en la tarde, hermano, véngase a adorar al Señor. No hay cosa más importante. Si usted va a leer la Biblia, se lo va a dejar de tarea, lea Hechos capítulo 2, y si puede comenzar el 1, 2, 3 y 4, y va a observar cómo fue que creció la iglesia primitiva. Todos ellos tenían algo en común, y lo va a observar allí. Estaban muy unidos todos ellos, trabajaban para el mismo propósito todos. A ellos les importaba lo que Cristo hizo en el Calvario. Dieron su vida por Cristo, muchos de ellos murieron. Vaya, aún gente, hermanos, que tuvieron que llevar a cabo la traducción de la Biblia de un idioma a otro idioma, dieron su vida para que usted y yo tengamos una Biblia ahora en la mano. Dele gloria al Señor por ello, hermanos. Que Dios los bendiga en esta noche.